Hola, muy buenos días. Soy Rosa Beltrán, directora de literatura en la UNAM y voy a presentarles el programa editorial y de actividades de este año 2013 en la universidad. La dirección de literatura tiene varias líneas de trabajo. Dos muy importantes desde 2008, año en el que yo tomé el cargo, tienen que ver con las publicaciones. Tanto las publicaciones en papel, el invento Gutenberg, que para mí no ha sido superado, ni será superado, y que convive magníficamente con las ediciones digitales. Tenemos 5 páginas digitales, que son desde luego la dirección de literatura, material de lectura, periódico de poesía, punto de partida y punto en línea. Además de los libros que se publican en las distintas colecciones a las que me voy a referir enseguida, tenemos también varias actividades. Una de ellas se llama Los Fabuladores y su entorno, y esta actividad consiste en llevar a los autores y autoras, narradores, poetas, ensayistas a las distintas sedes de la universidad. Es decir, a los lugares donde los estudian, pero de donde fueron corridos, por razones extrañas. Cuando yo estudié en la universidad todavía teníamos maestros y los últimos conferencistas, escritores, no solamente profesores, críticos literarios, en el sentido de crítica en el que se interpreta, digamos, a la academia contemporánea europea y norteamericana. Por lo tanto, para mí era muy importante que estos creadores de todos los géneros ligados a la literatura fueran no solamente a las facultades de la universidad, sino también a las prepas, CCHs, ENEPs, ENAP. Para mí, cuando fui estudiante, fue muy importante escuchar a alguno de estos autores y autoras hablar de la experiencia literaria, de cómo llegan a los libros, de cómo empieza alguien a leer, de cuáles son las distintas puertas de acceso para la lectura, de cómo la crítica no solo es crítica académica, sino también crítica ensayística y para qué nos sirve. En fin, recuerdo una frase de Juan José Arreola, no se me ha olvidado, y esto fue en los años 80, cuando dijo, la literatura no es solo lo que está en los libros, la literatura es la capacidad de ver los vitrales de Chartres en una rebanada de jitomate y en la sopa de pescado los misterios del fondo marino. A través de esa frase portentosa, yo pude entender que la literatura es una forma de ver el mundo, una forma de vivirlo, una forma específica de trabajar con el lenguaje. Por eso el ciclo Los Fabuladores y su entorno ha sido tan importante. Y este ciclo también funciona durante las distintas ferias que tenemos. La más importante aquí en el Centro Cultural es la Fiesta del Libro y la Rosa, alrededor del 23 de abril, que es el día del Sant Jordi, donde se regala en Barcelona tradicionalmente un libro y una rosa. Hemos aprovechado esa ocasión para hacer aquí una fiesta que dura un poco más de un día y que la gente se acerque a distintas actividades literarias ligadas a otras artes, literatura y teatro, literatura y cine, literatura y danza, etc. Participamos también muy activamente en la Feria del Libro de Minería, en la FIL de Guadalajara, en Léala, que es la Feria de Los Ángeles, porque llevamos al público hispano lo que no tienen y por lo que mueren, que son los libros en lengua española, que son tan difíciles de conseguir. Sobre las colecciones que hacemos en la dirección, les platico que además de revivir algunas de las colecciones más interesantes que se han venido haciendo hace muchos años, por ejemplo, la colección de antologías, que alberga cuentos en distintas tradiciones literarias, cosa que no ocurre en otras editoriales y que es verdaderamente un tesoro. Publicamos muy recientemente Todos Cuentan, es narrativa africana contemporánea. Son más de 20 autores vivos, en plena producción, africanos. Esto es una joya para los que queremos saber qué se publica fuera de nuestras fronteras.
Tenemos también esta colección que se llama Los Insospechables, con autores árabes, de los distintos países árabes, no necesariamente musulmanes, pero sí dentro de la tradición árabe y del norte de África. En cuanto a los libros de ensayo, que tenemos dos colecciones, Diagonal y El Estudio, en Diagonal publicamos Una selva tan infinita, que es algo que a mí me parece un documento de consulta imprescindible, porque es la historia de la novela corta en México desde 1872 hasta 2011. Vamos a seguir con esta colección. Tenemos también la colección Solo Cuento, que lleva ya 4 tomos, esta es anual, siempre está a cargo de un antólogo que es cuentista, él mismo, lo que hacemos aquí es reunir a los mejores cuentos en lengua española, no importa dónde vivan sus autores o sus autoras. Ha sido un verdadero descubrimiento ver que la ley de los rendimientos decrecientes, esto es, que no podemos publicar autores ya publicados en los números anteriores, no ha hecho que deje de salir esta antología que es ya muy esperada dentro y fuera del país. Hemos publicado también en esta nueva antología de autores contemporáneos jóvenes, nacidos a partir de los 70, narradores, poetas, ensayistas y dramaturgos. La dramaturgia es uno de los géneros más olvidados en el terreno de la impresión en tinta, ¿no? O en la red. Uno de los libros recientes que más gusto, que más placer nos ha dado editar y leer, es este libro que se llama La mirada exuberante, de Lois Parkinson Zamora. Es un libro que ganó el premio al mejor libro del año por la CANIEM. Es un estudio espléndido sobre el barroco novomundista. El barroco casi siempre es visto solo en su aspecto plástico, altares, ¿no? Construcciones arquitectónicas, representaciones gráficas, en este caso llegan hasta Frida Kahlo. También se ocupa del barroco en literatura latinoamericana, entonces es un libro muy, muy importante. Publicamos la revista Punto de Partida y ahí invitamos a todos los autores jóvenes, esto es menores de 35 años, jovencísimos, a que se acerquen a esta revista. Es la más antigua, es la revista literaria más antigua del país y tiene varios concursos, no solamente de cuento, de crónica, de minificción, de poesía, sino también de fotografía, por ejemplo, de caricatura. Y desde luego la colección Voz Viva, por último, que es patrimonio de la UNESCO, y que es la oportunidad de escuchar a las autoras, a los autores en su propia voz. Tiene un librillo que lo antecede en una edición muy bonita, me parece a mí que es una de las experiencias más interesantes, sobre todo en el caso de la poesía, aunque también en los cuentos cortos. La poesía es, como toda la literatura, un arte del oído, pero escucharla es una experiencia que nos enriquece, que nos hace prestar atención a lo que ocurre a través de esta representación, de esta forma de representación, de un modo distinto que si la leemos. La Dirección de Literatura convoca a varios concursos literarios para acercar a aquellas voces que todavía no se han consolidado y por lo tanto no tienen la oportunidad de publicar regularmente sus trabajos en las editoriales del concurso de Siglo XXI Editores y Literatura de la UNAM. Este concurso tiene dos ramas, una es el ensayo literario y la otra es la novela o cuento, cada año cambia. También convoca el Colegio de Sinaloa, me había olvidado de decirlo. El 1 de marzo en la Feria de Minería se dará entonces el premio. Otro de los concursos importantes que tenemos es el de Casa de Letras, que implica la publicación o la coedición en la Dirección de Literatura, y en el caso de los autores que han ganado en ediciones anteriores, nos ha dado mucho gusto ver que después ellos siguen publicando con nosotros o en otras casas editoriales, ¿no? También hay varios concursos
que se convocan a través de punto de partida de distintos géneros, y ahora mismo tenemos un concurso convocado a través de las redes sociales de aforismos o frases cortas, reflexiones muy breves, utilizando el formato casi del Twitter de los 140 caracteres, para hablar de la experiencia literaria, de la experiencia de lector que puede tener cualquiera, no necesariamente alguien que se dedique a la literatura de forma profesional, si es que esto es una profesión y no una forma de vida. Yo creo que la lectura de textos literarios a todos nos enriquece, nos ensancha el mundo, nos lo convierte en algo mucho más complejo, interesante, crítico. Como decía Flaubert, cuando la vida se vuelve plana como una banqueta, no hay como ir a un libro.